Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a subrayar algunos aspectos que pensamos que son interesantes de la relación entre el comercio internacional y una serie de elementos históricos. Es decir, podemos llamar que vamos a hablar de la evolución histórica del comercio internacional, podemos hablar de cómo el comercio internacional ha interactuado con el hombre, con los estados, con las empresas, en la formación de lo que hoy conocemos como bloques comerciales, como lo conocemos hoy como el desarrollo, digamos, de algunos países. Estas van a ser algunas de las cosas que voy a tratar de enmarcar en en este pequeño comentario de unos minutos que vamos a compartir. Básicamente lo que queremos es, más que, digamos, enaltecer la importancia del comercio internacional, sino mantener un correlato más o menos interesante, diría yo, y que además siempre tenemos la tendencia a desmerecer las construcciones históricas. Y la verdad que somos hoy el resultado de un proceso histórico. Y entonces conocer, digamos, elementos de la historia con esta idea nos permite también anticipar algunas cosas del futuro, ¿no? Es decir, esta es la validez de por qué queremos también analizar la evolución. Y además, para que se pueda tomar dimensión de la importancia y de cuáles son todas las aristas, todas las consecuencias que se provocan o producen a partir de la relación del comercio con los estados, con las sociedades, con las empresas. Si yo tuviera que hacer, digamos, un breve enunciado de cuál es esta relación histórica del comercio y las empresas, los estados, obviamente que voy a ir a un lugar común, digamos, un lugar recurrente, y entonces comenzamos a hablar de los primeros como grandes comerciantes que salieron, como fueron los fenicios, que comenzaron digamos, a realizar mediante el mundo de la navegación, comercio entre distintas expresiones poblacionales, digamos, ¿no? Cosas todavía muy tímidas en lo que es la evolución histórica de las ciudades y la evolución histórica del aglutinamiento de hombres, ¿no? Ustedes deben, ya vamos a poner una premisa, hasta el año 2006, digamos, o sea, hasta hace muy poco, la mayoría del mundo vivía era de carácter rural, digamos. La mayoría de las poblaciones mundiales vivían en el campo, digamos, ¿no? Tenían conformación rural. Cuando ya vamos a hablar del tema de por qué decimos hasta el año 2006, digamos, ¿no? Con lo cual, digamos, las urbes, las ciudades eran muy chicas y eran pequeños poblados que se juntaban alrededor de los puertos por temas pesqueros y luego por temas comerciales. Es decir, donde los fenicios son los primeros o los más recordados que comienzan con este proceso. Ahora, hay cosas curiosas como para relatar, ¿no? Digamos, hace poco tuve la oportunidad de visitar algunas excavaciones en Italia y uno se sorprende, ¿no? Es decir, hay excavaciones muy interesantes en Nápoles, por ejemplo, en Italia, en el sur de Italia, digamos, en donde Nápoles deviene de la voz griega Nueva Polis, ¿no? Nápoles quiere decir en griego Nueva Polis, y era una ciudad fundada por los griegos para poder tener comercio a partir de todo lo que iba a ir en la parte de lo que es Italia hoy hacia el resto del Mediterráneo. Recuerden que los griegos estaban al otro lado de la bota itálica. Entonces, cuando uno mira esto y mira cómo planteaban las rutas de su comercio, estamos hablando del siglo V a.C., digamos, ¿no? Es decir, cuando uno habla del comercio en estos casos, hay que referenciarse a aquellos periodos. ¿Y qué validez tenía el comercio? El comercio, la validez que tenía
era que ponía en contacto a poblaciones distintas, con culturas distintas, con elementos de idiomas distintos, ¿no? Es decir, yo siempre digo que los primeros grandes políglotas han sido los comerciantes, ¿no? Los tipos requerían aprender otro idioma para hacer el acto de comerciar, digamos, ¿no? Entonces, el comerciante tenía el primer concepto que hoy en economía nos llenamos la boca, y era que el tipo ponía una plusvalía en el concepto de la escasez, digamos. Si unos tipos que estaban en una parte de Asia Menor eran muy talentosos en construir algo, ellos lo podían colocar en otro mercado y con eso colocaban una plusvalía, un valor agregado, digamos, ¿no? Entonces, digamos, uno puede ir a periodos muy antiguos como para poder referenciar sobre esta vinculación entre el comercio y el desarrollo, si ustedes quieren, poblacional, el desarrollo de los pueblos, la formación de estados, un poco la creación de empresas, etc. Entonces, esta relación del comercio, esta relación, digamos, esta dinámica del comercio, yo diría que es una dinámica que se mantiene con formaciones o con rutas comerciales muy cortas, sin ser rutas comerciales muy largas. Tiene que ver también con el desarrollo de la navegación, digamos, y uno podría ubicar, digamos, para no relatar todo el periodo que lo vamos a relatar cuando hablemos ahora de la formación del Estado-Nación, con periodos tan largos, sino que vamos a encontrar que en todo lo que fue la Edad Media, digamos, en todo el periodo de la Edad Media es un periodo digamos, de no mucha, diríamos, desarrollo o interconexión comercial. Cada región estaba imbuida o metida en un proceso digamos, donde el desarrollo era un desarrollo muy artesanal, digamos, de mucho campesinado, porque el comercio requiere la urbe. O sea, básicamente el comercio requiere la existencia de ciudades para poder, digamos, expandirse. Entonces, en esta idea, un poco para referenciar, uno debería ubicar más o menos en el siglo XIV, el siglo XV, como siglos donde empiezan a haber cambios importantes en lo político-económico que tienen su influencia básicamente en el desarrollo político de los estados, ¿no? Sí, uno debería recordar, digamos, que ya ha comenzado o entrado en el siglo XIV o el siglo XV, comienzan a aparecer cada vez más actividades comerciales de los distintos ciudades muy chicas, que uno podría empezar a pensar en el estado comerciante, ¿no? Es decir, estados muy pequeños que comienzan a expandirse y a tener contacto con un crecimiento. Y vendría a ser una época básicamente de un agotamiento también del proceso que se había formado durante la Edad Media, digamos, ¿no? Entonces, en esta idea es un momento en donde, si ustedes pueden tomar conciencia de la época que estamos diciendo, es la época en donde había, digamos, pequeños reyes, ¿no? Es decir, en distintas partes de Europa, pequeños reinados que estaban seriamente amenazados por un creciente desarrollo de esos comerciantes que estaban imbuidos de una riqueza y de un conocimiento del mundo más allá importante, digamos, ¿no? Entonces, yo diría que estas son las bases en donde comienzan a crearse las condiciones para la formación del Estado-Nación. ¿En dónde lo estamos ubicando básicamente? En una relación entre este señor que vive
en las ciudades y que es el dueño del comercio en ese momento internacional, que comienza a expandirse, como dije, a partir del siglo XIV, ¿no? Ese comienza a tener más fuerza con el siglo XV, y con algunos cambios que se empiezan a producir, básicamente que tienen que ver con un lento abandono, doloroso abandono del oscurantismo de la baja Edad Media y con la consecuencia sobre la alta Edad Media, digo. O sea, en este periodo, para ser concreto, entonces, ese estado comerciante, ese comerciante que comienza a vivir en las ciudades, que comienza a ocuparse cada vez más de un comercio creciente, comienza a acumular riqueza. Y en esa acumulación de riqueza comienza a aparecerse una relación muy posible entre un rey, digamos, cada vez que vino de un proceso muy débil por todo lo que fue el proceso del feudalismo y de los señores feudales que habían, digamos, dividido el territorio en partes. Esta relación entre el rey y estos comerciantes comienzan a dar las bases económico-comerciales para pensar en un modelo distinto. El segundo punto es que el hombre de esa edad, salido de la Edad Media, comienza a tomar, por aquello también de la relación del comercio con otras ciudades, comienza a tener una conciencia distinta, comienzan a aparecer las diversidades, empiezan a tomarse conciencia de las diversidades religiosas, digamos, ¿no? Entonces, son estas las bases que van a permitir, digamos, en la raíz profunda, la construcción de estados que comienzan a pensarse alrededor del rey, que pueda unificar cierta conceptualización de la nación, digamos, ¿no? O sea, recuerden ustedes que el proceso que estamos centrando lo vamos a centrar en 1648, que pone fin a las guerras de los 30 años y la guerra de los 80 años, es decir, una es la guerra de llamada la guerra de los 80 años, es la guerra básicamente de la independencia, que termina con la independencia de lo que son los Países Bajos y Holanda, y la otra es un poco, si ustedes quieren, es una guerra básicamente comercial, pero más es una guerra religioso-política, en donde enfrenta al protestantismo con el catolicismo en todo lo que es la Europa central. Pues bien, esta dimensión termina con el automirarse de cada uno de los países en la formación del Estado-Nación. El primero fue Inglaterra en 1215 con los primeros acuerdos o los pactos de Juan Sin Tierra, y luego el resto de los países es la conformación de Francia como Estado-Nación, es la conformación de, digamos, como dije, de los Países Bajos, es la conformación de España, que España tiene un proceso distinto porque España, en el matrimonio de los Reyes Católicos, comienza un periodo de autorrecuperación de la península ibérica, es la conformación de Inglaterra, es la conformación de la Rusia zarista. Saben que Alemania e Italia logran la unificación en el siglo XIX. Entonces, esta es la importancia en la evolución histórica, por lo menos hasta este periodo, de cómo el comercio interactúa en la formación de lo que es el Estado-Nación como consecuencia, pero en su evolución histórica un poco más desarrollada. Lo cierto es que ni bien surge el Estado-Nación con alguna autonomía, choca básicamente con un intento o la conformación en la hipótesis de conflicto con el imperialismo, básicamente con el imperio. Y el concepto de imperio surge básicamente en el periodo de los Habsburgo en España, en donde se unifican coronas a partir de matrimonios y surge lo que se llamó, digamos, el periodo, si ustedes quieren, imperial más grande que ha tenido el proceso, digamos, español, con el surgimiento de Carlos V o el Rey Sol, digamos.
Y esto es importante porque ese Estado, nación que estaba recientemente formado, choca inmediatamente con la resistencia a intenciones imperiales como fue la del Imperio Español. En la evolución, un poco para poder llegar un poco más al presente, en la evolución de este Estado-Nación formado en 1648, por poner una fecha, luego de la Paz de Westfalia, uno comienza a advertir cambios importantes de los cuales, o incorporaciones importantes de los cuales me gustaría relatar a continuación. Y uno de esos es que en ese periodo, ni bien surge ese Estado-Nación y al poco tiempo de estar en esa confrontación con esta intención imperial del Imperio Español, ¿no? Que dominaba gran parte de Europa, se produce la incorporación, digamos, luego del descubrimiento de América, ¿no? Es decir, América comienza a presentar para el desarrollo comercial un desafío sin precedentes, digamos, ¿no? Donde se arman, digamos, los grandes flujos, si ustedes quieren, de comercio entre con todos sus modelos, ¿no? Es decir, podemos hablar de la resistencia al modelo del monopolio español, para que se hacía comercio únicamente con Madrid desde las colonias. Bueno, podemos hablar de mucho de esto, digamos, pero esas bases de ese comercio como flujo entre América y Europa, y América del Norte, y también Europa, es un flujo que explica parte de lo que es el comercio del comercio que tiñó gran parte del siglo XX, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque yo debo ir hasta yo les diría, hasta casi hasta 1980, en donde comienzan a aparecer tibiamente flujos comerciales importantes que se explicaran por el Pacífico. Todos los flujos comerciales se explicaban por el Atlántico, ¿no? Es decir, por el modelo colonial, digamos, ¿no? Esto es digamos, un periodo muy importante que va desde 1500, del 1500, básicamente el descubrimiento de América de 1492, pero pongamos una fecha, por poner una fecha, del 1500 hasta finales del 1700, en donde comienzan los periodos de lo que se llama, no, estoy obviando toda la nutrición que podemos tener desde el lado, si ustedes quieren, filosófico, los siglos de las luces, es decir, la incorporación de nuevas visiones del mundo, el iluminismo, una cantidad de corrientes que podemos citar, pero por lo breve del tiempo estamos obviando, si no estoy focalizándome en procesos. Va a culminar, digamos, esto, y ahí me voy a detener en esta primera presentación, básicamente en esa independencia política que comienza en la independencia americana del 1776, encuentra una razón, si ustedes quieren, mucho más importante desde el punto de vista de las ideas, en la Revolución Francesa de 1789, en el surgimiento de Napoleón como contrapartida hacia esa formación de estados-naciones que venían desde ya hacia 2 siglos, y uno entonces entra a tener que analizar un mundo que podemos citar en el año 1815, cuando se pone fin, digamos, a lo que fue las luchas de Napoleón a nivel europeo.